La empresa de videojuegos actualmente está pasando por altos y bajos. Xbox está lucrando con Starfield y a pesar de los fallitos y bugs que tuvo de salida, que pronto los modders se cargarán de resolver como hacen con todos los putos juegos de Bethesda, le está yendo bien. PlayStation lanzó el PlayStation Portal, que en realidad es una Wii U disfrazada de PlayStation para usar Remote Play. Como también decidió subir el precio a sus suscripciones y meter un juego que justifique la subida de precio, como el God of War Ragnarok, o el juego más amado por todos los gamers de Sony, el de Last of Us 2. Nintendo, pues, está yendo algo bien con todo lo que tienen planeado para Mario. ¿Por qué comienzo el video de esta manera? ¿Acaso no es obvio? En el fascinante mundo de los videojuegos, que actualmente hay más mierda casual que poco a poco elimina identidad de grandes títulos, se han dado casos de codicia y avaricia por parte de algunos CEOs, por sus siglas, Chief Executive Officer, que traducido quiere decir Chefes Ejecutivos de Oficina. No me ven así, soy venezolano, debía hablar de comida en un momento. ¿Qué traducido quiere decir director ejecutivo? Que vaya, el encargado toma todas las decisiones y dirige una compañía para que consiga sus objetivos a través de distintas estrategias. En este video te mostraré la codicia y avaricia que algunos en esta industria pueden tener. De aquí no se salvará nadie. Hablaré de datos conocidos para que hagan memoria de esas prácticas sucias y también hablaré de lo que está ocurriendo actualmente con Unity, que es lo que está pasando gracias a la decisión de un jefe ejecutivo de oficina. Así que pónganse cómodos, coman algo que yo no comeré y empecemos. Esta será mi primera vez haciendo este tipo de video. Si me equivoco en algunos puntos, por favor háganmelo saber en los comentarios. Quiero mejorar como creador. Cualquier crítica es bienvenida, ya sea una positiva o un Oppenheimer en mi vivienda. Lo acepto. Empecemos con algo ligero. Baba Bowie. ¿Qué son los DLC? Por su sigla en inglés son Downloadable Content, que significa en español contenido descargable. La primera forma de distribución digital de los videojuegos fue en el servicio 1600 de Atari llamado GameLine, lo que le permitió a usuarios descargar juegos utilizando una línea telefónica. Así mismo hacía Sega Channel, disponible en 1924. Básicamente es como esos juegos que podías descargar en tu teléfono antiguo que era compatible con el navegador Safari y también usar el sistema Java. A día de hoy DLC ya no significa eso que acabo de decir, porque ahora eso sería comprar por tiendas digitales. De los DLCs que estoy hablando son contenido para agregar cosas a un videojuego base, para expandirlo y dar más horas de juego. From Software crea juegardos, eso es un hecho. Desde lo popular que From Software se volvió gracias a Dark Souls fue como lograron llegar a la cima, y se considera una de las pocas empresas que aún se ve por la comunidad. Así que hablando ya de Dark Souls, ese fue el primer Souls en tener un DLC, siendo este Artorias el Caballero del Abismo. Este DLC expandía por completo la experiencia del juego, metiendo una nueva zona, 4 jefes nuevos, nuevos enemigos, nuevos personajes, nuevos objetos y sobre todo nuevas armas, siendo la espada de obsidiana una de las armas que yo no pude obtener y eso que intenté 100 veces cortarle la cola a Calameth. En fin, una completa locura que agrega más horas de juego, siendo de esos DLCs que valen la pena comprar. Ya que hablamos de los Souls, tenemos el DLC de Dark Souls 2, que son la corona del rey hundido, corona de viejo rey de hierro y corona del rey de marfil. También está los antiguos cazadores en Bloodborne y los dos DLCs de Dark Souls 3, la ciudad anillada y las cenizas de Ariandel. La verdad no me parece tan fuerte la hermana Freida. Tenemos otros buenos ejemplos de DLCs, como el DLC de Leave Behind de The Last of Us, que nos mostraba el pasado de Ellie. En serio, al ver esa historia y la historia de The Last of Us 2, obviamente la gente vería un downgrade de la calidad de la historia. También está otro buen DLC como el Panteón Marino de BioShock Infinite, como también Lost and Damned y The Ballad of Gay Tony en GTA 4. Así que por lo que entendemos por DLC actualmente, es contenido descargable que expande el juego por un módico precio. Así que bien, es la hora de ver la codicia. Y empezamos con la tan mítica y famosa armadura de caballo de Elder Scrolls 4 Oblivion. Por solo $5 puedes obtener esa armadura para tu caballo, lo cual solo le brinda más protección a tu caballo, no le agrega más cosas al juego, solo una armadura. También entre el DLC de Destiny, el Rey de los Poseídos, que no es un mal DLC, pero su precio era de $40, algo exagerado. El multijugador de Battlefield tiene desbloqueables, ya sabes, armas, equipos, etc. Pero EA se sacó de la manga en el Battlefield 3 un DLC llamado The Ultimate Shortcut Bundle Pack, que no expande el juego, sino que solo es una microtransacción para desbloquear todos los objetos del multijugador, lo cual todos hacen con el dinero lo que quieran, pero no sé, muy descarado eso. Pero te tengo algo mucho peor. ¿Recuerdan ese raro juego de Sonic llamado Sonic Lost Wars? Bueno, fue un juego digamos, decente, pero no quedaría en eso, sino que agregaron un DLC que ni siquiera sé por qué se llama DLC. Sonic Lost Wars ofrecía como incentivo a reserva ni más ni menos que 25 vidas adicionales, lo que el propio juego definía como una red de seguridad para los jugadores más arriesgados de Sonic. Eso sí, el paquete de vidas era DLC exclusivo de Amazon.com, ni sé por qué cuenta como DLC si se supone que los DLC son contenido descargable para expandir juegos. Lo de 25 vidas lo puede hacer fácilmente usando Chat Engine. Hay muy pocos ejemplos de malos DLCs, gracias a Dios. Incluso Hollow Knight, a pesar de ser un juego indie, sacó 2 DLCs gratuitos, y eso que en ese tiempo era un juego independiente. Los creadores expandieron el juego más que nada por amor a los videojuegos. ¿Cómo te quiero, Team Cherry? Por favor, pásame una key de Silksong.
Cada vez vamos escalando más y más. Los cosméticos son más que nada accesorios y cosas bonitas que permiten la personalización de tu videojuego favorito. No te da ventaja ni nada. Normalmente antes de que pasara toda esta mierda de los cosméticos que valen dinero, te venían incluidos en el juego y puedes desbloquearlos mientras más jugabas al juego. Pero viendo el concepto de cosméticos, a no ser que te las ingenies para lograr uso de camuflaje que te brinden una ventaja, así como los camuflajes Ember Rise de Rainbow Six, que eran tan buenos que se podría decir que son pay to win. A pesar de que los camuflajes sean para eso. Espera, ¿acabo de decir pay to win? Pues sí, las skins Elven Rise debían comprarse. No una skin que te incluya el juego, sino un cosmético que debes comprar. Podrías pensar que todos los que quieren monetizar cosméticos en videojuegos ya son gente avariciosa. A ver, los pases de batalla en videojuegos gratis están bien. De alguna manera deben tratar de monetizar esos videojuegos. Lo que hace Fortnite con los pases de batalla es entendible, ya que es un juego gratis de Epic Games y está en ti elegir si optar por ese pase de batalla. Es mucho mejor que la compra y venta de skins de Counter-Strike o las llaves para abrir cajas. Ahora vamos con las loot boxes que... Imagina que juegas un juego y ves un objeto que te interesa, te excita y lo quieres. Te limpias la salida de la boca y vas a la tienda del juego. Y curiosamente, ese elemento particular no se puede comprar. En su lugar hay un cofre, cajas de botín, sobres, lo que quieras, que puedes adquirir por $2 y que con un poco de suerte puedes obtener el objeto que quieres o una mierda. Pues esos son los loot boxes. ¿Qué han dicho ya de las loot boxes? Que son como jugar las apuestas y máquinas tragaperras siendo menor de edad. Además de que se ha dicho que las empresas de videojuegos Electronic Arts contratan psicólogos para hacer ludópatas a los jugadores y sigan metiendo dinero. Bueno, es un tema muy polémico, el de cual ya se ha hablado bastante, siendo uno de los métodos de monetización más descarados y desgraciados jamás puestos en videojuegos donde menores de edad podrían jugar, como Genshin Impact, que es para mayores de 13 años, y un juego gacha, es decir, juegos tragaperras para desbloquear la waifu que tanto quieres. Pero si hablamos de Electronic Arts, ellos son los dioses de los loot boxes. Incluso una página dice que a los jugadores de FIFA les encantan los loot boxes por darle emoción a sus jugadores de ganar. Esto es lamentable porque le está desarrollando ludopatía a jugadores menores de edad. Una señal de lo completamente codiciosos y avariciosos que son Electronic Arts y puede llegar a ser la industria. Estamos activos, papi. Antes, los remakes y remasters eran un homenaje, una reinversión, reinterpretación o simplemente un mejorado en la interfaz, los bugs y los gráficos de un videojuego. Véase las versiones Redux como los Metro, también hay versiones como los Resident Evil 1 y 2 Remake, o algo híbrido como Master Chief Collection, que incluso puedes pulsar un botón para regresar a los antiguos gráficos que tenían Halo de ese tiempo, que aún no me he terminado esa campaña y es debido a jugar sin tener un Xbox Series S. Dónenme, cómprenme comisiones o sean patrios para lograr obtener las consolas y brindarles mejor contenido. Wow, DJ está siendo avaricioso. Estoy mendigando. Pide una monedita, jovencito. Ser avaricioso es lo siguiente. Tienes un juego de estrategias que gracias a él, sus mecánicas y las batallas que podías librar, nació padre del multiplayer online veterina, que es Dota. De otro lado, tienes una de las trilogías más amadas y más nostálgicas de la historia, que te podían otorgar mucha libertad para hacer lo que quieras, arrasar con todos, robar autos, etc. Ok, ya tenemos estas dos posiciones. Ahora, en vez de sacar una digna secuela del juego que tuvo un final abierto, o empezar a desarrollar la continuación del juego de simulador de crímenes, vienes tú, te levantas firmemente, respiras hondo frente a toda la multitud y con una sonrisa en la cara dices: mira, este juego lleno de voz, más roto que la relación que tengo en el público. Repensará el juego que no está roto y sigue siendo amado de las tiendas digitales. Tendrás que comprarlo por el módico precio de $60 para jugarlo. Eso es lo que quiso decir Activision Blizzard cuando sacó Warcraft 3 Reforged y Rockstar Games con el GTA Trilogy Definitive Edition, que parece que le meten más esas palabras para hacerlo peor y mostrar por completo lo flojo y perezoso que son. Promesas de que el juego sea superior en todo al original, contratar a estudios con poca experiencia, en fin, una receta que lo llevaría al desastre y mostraría por completo la avaricia que poseen estas compañías y los CEOs que la manejan, con obvios recortes con respecto a los planes anunciados originalmente, como también un pésimo rendimiento y nada de asesoramiento por parte de estudios más experimentados, que seguramente los tenían presionados para seguir metiendo más cosméticos y microtransacciones a los juegos que más les daban plata, como sería el Overwatch 2 o el GTA Online. Todos quedamos indignados con el resultado final y aún a día de hoy siguen presentando fallas. ¿Cómo es posible que videojuegos que salieron hace años sigan presentando fallas y no quieran arreglarlo lo antes posible? Simple, porque a sus compañeros no les importa a los jugadores. Battlefield 2042 es jugable a día de hoy y es un puto juego de Electronic Arts actual. No solo pasa eso con ellos, ni siquiera Nintendo, que una compañía familiar, se salva del problema. ¿Alguien recuerda lo desastroso que fue Super Mario 3D All Stars? Todos esos juegos de 3D que Nintendo sacó de Mario, juegos mágicos y completamente hermosos, como Super Mario 64, uno de los titanes más grandes en internet, con incluso un iceberg demasiado perturbador, están así que hasta Dross le hizo un video. También cuenta con el Mario Galaxy y el épico y legendario Super Mario Sunshine. ¡Está bonito! Un digno remake de videojuegos que, ¿por qué se ve igual a la versión de Nintendo 64 y Mario 64? ¿Por qué Sunshine se ve como la versión de GameCube? Y peor, ¿por qué Super Mario Galaxy se ve como de Wii? Además de que me lo vendes a $60 los tres. Sé que Nintendo tiene una mala relación con los ROMs y los emuladores, pero amigo, me estás revendiendo un paquete de esos tres juegos a $60. Si ya fueran hechos como el remake de Super Mario 64 en Nintendo DS, te lo dejaría pasar. Pero que me revendas juegos de consolas pasadas a un precio de 60, eso ya es un robo. Y sí, te estoy viendo a ti, Rockstar. Este es histórico.
muy histórico. A Activision Blizzard y a EA le tomó años llegar a este nivel de odio. ¿Y por qué llegó al nivel de odio esta compañía? Simple, porque se metió con los desarrolladores de videojuegos indie, siendo Unity uno de los motores que gozaba de gran reputación, que por su precio daba muchas herramientas para desarrollar videojuegos, ya sean 2D o 3D o RPG. Se convirtió en el motor más querido por la comunidad, que hasta incluso grandes compañías lo han usado, como Nintendo, como Pokémon Go. De ese motor salieron grandes juegos como Hollow Knight, Cult of the Lamb, etc. Todo lo que hizo Unity fue tan así que los de Cult of the Lamb querían retirar el juego antes de aplicar estas nuevas políticas. Si no has visto mis shows recientes, no te enteraste de nada. John Riccitiello, CEO de Unity, ex CEO de Electronic Arts, que parece ser que todo lo que toca Electronic Arts lo hace mierda, indirectamente por supuesto, porque este hombre ya tenía una historia de Electronic Arts, queriendo que la gente que se quede sin munición en Battlefield 3 pague $1 para recargar sus armas. Además de que hace un año, una reunión dijo que los desarrolladores de videojuegos indie son las personas más bellas, puras y brillantes, también son algunos de los malditos idiotas más grandes del mundo, lo cual es algo que refleja que este tipo ve más a los videojuegos como un negocio. Este puede considerarse el hombre más codicioso de los videojuegos, superando incluso a Bobby Kotick, que tiene la reputación de despedir a sus empleados cada vez que la compañía alcanza récords de beneficio. John, cálmate un poco. Se nota que estás queriendo hacer un speedrun de ser el hombre más odiado de la industria gaming. El hombre, un día martes de la semana pasada, se despertó y envió en Twitter las nuevas políticas de Unity, que ahora es que la versión personal, actualmente gratuita, no podrá ser utilizada sin una conexión a internet, además de que los siguientes modelos de Plus, Pro y Enterprise requieren una cuota bajo un modelo de suscripción que tendrá que acogerse por obligación a aquellos desarrolladores que se consideren profesionales. Y lo que es peor, porque la instalación de tu juego no compras, sino instalación de tu equipo, que puede ser que lo compres una vez, pero lo que cuenta la instalación, ya sea si lo instalas en tu Xbox, en el Xbox de tu compañero, te cobrarán 20 centavos por ello. Esto al principio no suena tan mal, suena algo feo, pero no es tan grave. Pero si hacen los cálculos se dan cuenta del problema. El youtuber y creador de Craft Game, conocido como Danny Dev, puso en Twitter que debe a Unity $5.600.000, y eso que el juego es gratuito. Solo aplicaría a eso si los juegos es de pago. Pero obviamente la comunidad gaming se alzó en contra de ellos, indignados por los nuevos cambios que tomarán en 2024. Mientras no llegue el 1 de enero de 2024, los desarrolladores de videojuegos indie no estarán afectados hasta que llegue ese día. Unity salió a aclarar que si tu juego llega en base a $200.000, comenzarán a pedir la comisión de los 20 centavos por instalación, haciendo que los juegos gratis no sufran. Fue tanto descontento que el CEO compró la mayor cantidad de acciones de Unity para que no hubiera tanta pérdida, y aún así tuvo una pérdida en bolsa muy grande, aparte de perder muchos ingresos por esa decisión tan ridícula. Siguieron recibiendo mucho hate por ello, además de que han salido ya varios videos hablando de este tema en profundidad, ya que esto no solo afecta a los indies, sino también a juegos de compañías AAA que quieren desarrollar en Unity. Tremendas serán las demandas que le caerá a Unity de parte de Microsoft, Nintendo y PlayStation. Recientemente Unity lanzó unas disculpas exclamando que ya escucharon nuestras quejas sobre la política de cobro. Obviamente el 99.9% no probó que exista, así que ellos dijeron que daría una pequeña marcha atrás mientras aún insisten en que se queden estas nuevas políticas para ajustarlas y que entendamos mejor, porque ellos explicaron todo de una manera tan científica y técnica que absolutamente nadie entendió, solo ellos, porque ellos son los que saben. Actualización. Unity lanzó un comunicado pidiendo disculpas por los cambios que están ejecutando, dando las siguientes aclaraciones en esas disculpas. El plan Unity personal permanecerá siendo gratuito y no se cobrará runtime fee en los juegos creados a través de dicho plan. El límite de ingresos se incrementa de los $100.000 a los $200.000 y se elimina el requisito de la pantalla Made with Unity. Cualquier juego que genere menos de $1 millón de ingresos en los últimos 12 meses no estará sujeto a la tarifa. Runtime fee solo se aplicará a partir de la próxima versión LTS de Unity, que se lanzará en 2024 en adelante. Y los desarrolladores adscritos a Unity Pro y Unity Enterprise sí que se verán afectados por la tarifa, pero solo a partir del lanzamiento de la mencionada versión. Así que digamos que esto es un ganar, entre comillas, porque quieren aún seguir sosteniendo sus políticas y al menos no lo van a hacer de una manera tan descarada como fue hace una semana. Y diablos, hacer este video me ha tomado bastante tiempo, tanto así que hasta Unity lanzó las disculpas. Mejor vayamos a concluir esto de una vez. En definitiva, la industria de videojuegos puede convertirse en un completo caos si solo se ve a los videojuegos como un negocio. Y a pesar que en parte es comprensible algunas cosas, y digo algunas, no todas, cuando se trata de compañías grandes que quieren aprovecharse o directores que piensan más en el dinero que bienestar de su compañía, algo está mal. Ya todos sabemos que tanto EA como Ubisoft y otras compañías de videojuegos toman estas decisiones cuestionables para obtener ingresos más fácil y mayor abundancia. Pero quiero hablar más acerca de Unity, debido a que este es bastante importante mencionar. Cuando un motor de videojuegos como es Unity toma esta decisión tan codiciosa y absurda, no tiene ni pies ni cabeza, porque los que al final serán afectados por todo esto son los desarrolladores de videojuegos independientes, como también los que compran esos juegos. Además, serán afectados los desarrolladores de videojuegos independientes, aquellos a los que casi no se les da crédito y se la viven bien fuerte para crear juegos que tanto quieren hacer. Al pedir esta monetización tan ridícula debería considerarse un crimen. Cuando Cuphead estaba en desarrollo, los creadores tuvieron que embargar la casa para seguir con la producción de juego, y si el juego era un fracaso, estos tipos vivirían en la calle.
Gracias a Dios eso no pasó, y si así de peligroso es desarrollar videojuegos siendo un desarrollador independiente donde hay más gente que todo salga mal y termine fracasando, estas nuevas medidas terminarán matando los grandes proyectos que se siguen horneando, como también las ganas de que más gente quiera incursionar e innovar con sus ideas para dejar los puros videojuegos que poco a poco empezarán a perder más y más su identidad, eliminando por completo nuestro interés. Esto ya no será más amor al arte, sino amor al dinero. Todos amamos del dinero, es verdad, pero esto ya es de avaricia, porque el modelo de negocio de Unity funcionaba bien. Demasiado bien. Antes que metieran estas cosas, no lo hacen para mejorar ni nada, simplemente para tomar más dinero de bolsillo de los consumidores y los creadores de videojuegos. Así como lo hace Unity, lo hacían estos juegos con esas malas maneras de monetizar. Todo esto ya es demasiado grande y el futuro de gaming es muy oscuro. Ya las industrias de los videojuegos no escuchan a su comunidad. Si quieren, pregúntenle a EA. Así que bueno, con esto culmino el video y quiero dejarlos con el que no se desanimen y tengan miedo de lo que podría pasar en la industria de gaming. Cosas buenas saldrán de allí, pero si algo está demasiado mal, como las cosas que han hecho para monetizar o las decisiones estúpidas que el CEO con trajes ilegalmente cuestionables hacen, demos nuestro grito en el cielo y mandemos a la mierda a todos estos desgraciados que nos quieran dejar más pobres que Venezuela. Grande Microsoft pensando en los pobres, guarden esta frase para el futuro porque envejecerá muy mal.